Sobre los nahuales y su profunda conexión con lo sagrado. Es notable la riqueza simbólica y la profundidad espiritual con la que muchas comunidades originarias de Mesoamérica entienden el mundo. Estas culturas poseen una gran disposición para integrar en su cosmovisión múltiples manifestaciones del espíritu, lo que ha dado lugar a una diversidad de dioses y formas de adoración que reflejan una conexión íntima con la naturaleza. Estas expresiones, lejos de ser simples, manifiestan una sabiduría que se extiende más allá de lo tangible, como el viento o el humo que escapa al intento de ser contenido. Las prácticas religiosas actuales, profundamente enraizadas en la herencia ancestral, reflejan la continuidad de estas creencias. Se considera que las nubes, los vientos, los ríos, montañas, valles, manantiales y lagunas son moradas de seres sagrados, y por ello se les honra con ofrendas de cera e incienso. De entre todos, el fuego ocupa un lugar preeminente como símbolo de lo divino. La participación en estas ceremonias suele nacer de las recomendaciones de sabios locales, curanderos, adivinos o médicos espirituales, quienes, mediante visiones, sueños o el uso de plantas sagradas como el ololiuqui, el peyote o el tabaco, guían a sus comunidades hacia actos de profunda devoción. Para comprender mejor esta tradición, nos enfocaremos ahora en el recorrido vital de una persona desde su nacimiento hasta su partida, observando cómo desde el primer momento se teje su vínculo con las fuerzas sagradas. Al nacer un niño, se le honra con la presencia del fuego, que permanece encendido en la habitación durante los primeros días. Nadie toma una brasa de ese fuego antes del cuarto día, pues se cree que hacerlo podría afectar la salud espiritual del recién nacido. En ese mismo cuarto día, el niño y el fuego son retirados juntos del aposento y se le da al niño 4 vueltas simbólicas a la cabeza, acto lleno de sentido espiritual. Esta costumbre, aunque en desuso hoy, fue una práctica significativa. Durante este ritual, se le asigna al niño un nombre vinculado al día de su nacimiento, según los calendarios sagrados. Estos nombres, como Ocelotl, jaguar, Cuautli, águila, Cohuatl, serpiente, Atl, agua, o Cali, casa, establecen un lazo espiritual con ciertos seres o elementos, a los que el niño queda conectado, como parte de su identidad profunda. Esta consagración se asemeja a un bautismo espiritual que reconoce al niño como parte de un orden cósmico más amplio. En otras regiones, este rito se realiza lavando la cabeza del niño con agua el cuarto día y dándole entonces su nombre, con la misma intención de consagrarlo. Estas ceremonias del fuego y el agua están a cargo de sabios o médicos tradicionales, quienes con seriedad y dedicación preservan conocimientos antiguos. Estos guías espirituales poseen dones especiales, como la capacidad de interpretar señales, advertir peligros futuros y sanar. Es posible que esta sabiduría les sea revelada por fuerzas que reconocen lo que aún no ha sucedido. Contamos con relatos confiables de personas que fueron testigos de fenómenos notables. En uno de ellos, un hombre comenzó a gritar que lo perseguían y lo querían matar. Poco después, se encontró un zorro muerto con señales de violencia, y al regresar, encontraron al hombre muerto con heridas similares. En otro caso, un hombre se quejó de ser atacado en el río, y al buscar en el agua, hallaron muerto a un caimán, y luego también al hombre, con heridas semejantes. Aunque algunos puedan dudar de estos relatos, existen muchos otros testimoniados por personas de gran credibilidad. Fray Andrés Jiménez, de la Orden de Santo Domingo, contaba que en una ocasión, al caer la noche, un murciélago de gran tamaño entró por la ventana de una celda donde estaban 2 religiosos. Intentaron espantarlo sin éxito. Al día siguiente, una anciana se presentó en el convento y reclamó por los golpes que le habían propinado durante la noche, diciendo que ella era el murciélago. La sorpresa del religioso fue grande, y al intentar llamarla para entender más, ella desapareció sin dejar rastro. Casos como este se repiten en distintas formas. Uno de ellos fue relatado por Antonio Márquez, un español conocedor del náhuatl, quien interrogó a Simón Gómez sobre un suceso en el río Cachutepec.
Un caimán se acercó peligrosamente a su hijo, y Simón lo abatió con un arcabuz. Al mismo tiempo, en su casa, una anciana cayó al suelo exclamando que Simón la había matado. Al enterarse de que ella había fallecido en ese momento, y recordando que era conocida como Nahual, muchos ataron los hechos con profunda reflexión. Relatos similares fueron confirmados por el sacerdote Andrés Girón. Cerca de Guatemala, después de que un caimán fuera abatido, una mujer murió con heridas idénticas a las del animal, incluyendo quemaduras en la espalda, donde el cuerpo del caimán había sido chamuscado. El pueblo entero reconoció que aquella mujer era considerada Nahual, y que lo ocurrido revelaba el misterio que envolvía su vida. Estos hechos, aunque extraordinarios, son tomados con seriedad por quienes los han presenciado. Se considera que, al momento del nacimiento, y mediante pactos conscientes o inconscientes, el niño puede quedar ligado a un animal sagrado, que se convierte en su nahual. Ese lazo implica una conexión profunda, en la que ambos seres comparten destino y energía vital. El animal actúa entonces en el mundo como una extensión del ser humano, o como su representación espiritual, siendo guiado quizás por fuerzas que escapan a la comprensión ordinaria. Se conocen muchos casos similares, donde una amenaza lanzada por alguien reconocido como nahual se manifiesta poco después en una confrontación con un animal, cuyos daños físicos se reflejan más tarde en el cuerpo del ser humano implicado, incluso sin haber estado presente en el lugar. Con base en estos testimonios, se concluye que existe una relación sagrada entre el ser humano y su nahual, que no debe ser desestimada ni ridiculizada, sino comprendida desde su propia lógica espiritual. Además, se debe considerar en sentido profundo de la palabra nahual, que puede provenir de raíces que significan mandar, hablar con autoridad o ocultarse. La interpretación más adecuada parece ser esta última, entendida como el que se cubre o el se disfraza, haciendo referencia al vínculo espiritual con un animal que actúa como su reflejo o envoltura espiritual.